Nacional de Periodistas del Ecuador, su presidente, el licenciado Vicente Ordóñez, está hoy aquí en La República.es. ¿Qué dice la Unión Nacional de Periodistas? Licenciado, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Jorge. Y sí, es hoy, condenable. En el mejor oficio, nos acompaña Vicente Ordóñez, periodista que pasa gran parte de su tiempo en el campo. Es expresidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y actualmente ejerce la profesión dentro del diario El Universo. Con ustedes, Vicente Ordóñez. Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos sean ustedes a un programa más del Mejor Oficio, donde siempre tratamos de conversar con los mejores periodistas del país, que nos cuenten sus anécdotas, cómo es de duro ejercer este oficio y por qué lo ha escogido. Bueno, esta mañana me acompaña Vicente Ordóñez, de Diario El Universo, que se dedica a hacer temas de política durante muchos años. Bienvenido, Vicente. Gracias, Camila, y más que todo, resaltar el trabajo que vienen desarrollando ustedes. La nueva generación de periodistas, yo creo que es importante de que nosotros, como periodistas que hemos ejercido el oficio durante algunos años, podamos ilustrar o darles por lo menos algunos tips de lo que podríamos hacerlo mejor, este oficio que a nosotros, al menos a mí, me llena mucho. Vicente, ¿se podría decir que usted es un periodista de la vieja escuela, que empezó cuando el periodismo no era todavía tan inmediato, donde no existían las redes sociales, donde uno podía publicar su noticia en el Twitter y que realmente sea un boom? ¿Cómo se vivía en esos tiempos del periodismo? Bueno, el periodismo en sí tenía una característica fundamental, del que ahora lamentablemente se está perdiendo. Hay dos cosas que me permito decirles: es la precisión y el tema de estar en la fuente. Ahora muchos de los colegas periodistas esperan que el periodista o cualquier otro colega emita el tweet, envíe un video o le transfiera el audio para poder hacer desde el escritorio la información. Eso no es periodismo. El periodismo hay que estar en la fuente, verificar los hechos y luego relatarlos. Para mí eso es fundamental, y eso va acompañado de lo que el tesoro más valioso del periodista, que es la credibilidad. La credibilidad con el trabajo que uno hace y la credibilidad al medio de comunicación al que pertenece o al que brinda sus servicios. Eso es importante. Si bien es cierto, nosotros, esta generación, estoy hablando más de 25 años que vengo ejerciendo este medio de información en el Diario El Universo. Estoy brindando mis servicios ahí desde ese tiempo. 2 años antes estuve en otros medios de comunicación, en radio, en prensa, del área de las provincias. Yo empecé haciendo periodismo en máquina de escribir. En máquina de escribir nosotros teníamos una cosa que yo resalto, es la precisión. Teníamos que escribir desde el titular y no podías equivocarte. Claro, porque en ese momento no tenías cómo corregir, que botar toda la hoja. La computadora te permite un montón de cosas, ¿no? Pero en el momento de que tú escribías a máquina de escribir, desde el titular, tú tenías que terminar el último párrafo sin equivocarte. Si a la mitad de la noticia hacías o cometías una falla, tenías que sacar la hoja y volverla a escribir. Eso le llevaba al periodista a tener alta precisión y, más que todo, un poder de síntesis del hecho. Eso es lo que, así empecé haciendo periodismo en Diario El Universo. Ahora hemos sido unos constantes migrantes de la tecnología. Ahora podemos hacer transmisiones en vivo, podemos hacer manejo de información a través del Twitter, de redes sociales, del Facebook. Es decir, de que el periodismo y la comunicación en sí han venido evolucionando constantemente, y los periodistas tenemos que estar ahí. Pero yo insisto y creo que esta nueva generación tiene que rescatar las cosas valiosas de este periodismo que tradicional, si se quiere, es la precisión, ir a la fuente, verificar los hechos y sobre todo el mirar, observar, investigar, no esperar que lleguen las noticias por otro lado.
Ese es un error que se viene cometiendo, yo los he visto inclusive con algunos colegas, y solo dicen, mándame el audio, yo lo hago, no hay chance. Para mí el periodismo es otra cosa, el periodismo es vivirlo, el periodismo es sentirlo, es olerlo, es mirarlo, palparlo, sentir cuando el periodista entrevista a un personaje X y tú sabes cuando te está mintiendo y cuando quiere ocultar la verdad o el propósito de tu pregunta. Nosotros siempre vemos constantemente pues que Twitter, que sería Vicente Opi, está siempre en los eventos más importantes. Si ocurre algo en la fiscalía, Vicente Opi es el primero que tuitea. Si ocurre algo en la presidencia también. Entonces ahí se rescata la importancia de estar siempre con la fuente, de realmente verificar lo que está pasando para luego tuitearlo. Cuando uno periodista lo vive, sabe lo que realmente puede decir. Yo, por ejemplo, no he hecho, tal vez alguna vez, pero no, esa no es mi fuerte, el escribir de lo que yo no veo. A veces mi editor me ha solicitado que le ayude escribiendo de un hecho y que me viene la grabación. Yo lo hago a regañadientes, como no se dice, pero yo escribo si yo veo, si no, no. Y yo tuiteo cuando estoy ahí. O sea, para mí ese es el arma valiosa y creo que me ha dado muchísimo, tanto para el tema de la credibilidad del medio de comunicación al que pertenezco, así como también cuidar muchísimo nuestra credibilidad como periodistas. Yo ese creo es uno de los mensajes que quisiera dejar en este espacio valioso que ustedes han abierto, el hecho de que podamos invitar a estos jóvenes, a esta nueva generación, a que no dejen de ir a las fuentes, que vean las fuentes, que previo a un noticiero que ustedes lo emiten, puedan también ponerle un valor agregado a las informaciones que nosotros hacemos o que otros colegas hacen, un valor agregado que les haga diferentes, que sienta que hay una nueva generación de periodistas que nos superen a nosotros, como ya es una generación que algún momento dejaremos de ser el periodismo activo en medios. Me refiero porque el periodista no creo que deje de ser periodista hasta que muera, pero creo que ese es el desafío de esta nueva generación, el estar en la fuente, el ponerle un valor agregado. Por las circunstancias tal vez no lleguen a la fuente, qué sé yo, pero contrastar la información antes de emitirla al público. Ahora también sabemos que eres presidente de la Unión Nacional de Periodistas. ¿Cuál es el reto que uno tiene que cumplir en tiempo de, a veces decimos que en Ecuador el periodismo está en crisis, porque el gobierno muchas veces no nos quiere tapar o que no contemos cosas que realmente suceden? ¿Cómo superamos eso? ¿Cómo logramos efectividad en eso? Y tú como presidente, ¿cómo lo has hecho? Bueno, yo fui expresidente, estuve en la época más dura para el periodismo al frente del gremio. Estuve desde el año 2010 hasta el 2016. Fueron 6 años duros para el periodismo, pero creo que hubo una herramienta que permitió a los periodistas sobrellevar y trascender. Como siempre he señalado, el periodismo trasciende con una cosa importante, que es la ética y la precisión en la información que tú emites. El periodista está siempre, nunca va a encontrar la información a la mano. Eso es, si el periodista que está en formación piensa que el tema de la información la va a encontrar en el primer escritorio que llega, eso es mentirse o autoengañarse. El periodista tiene que investigar, tiene que ir a la fuente, tiene que escudriñar las cosas, tiene que contrastar. No es de que con una ley de comunicación se inventó recién la contrastación, eso siempre lo hemos hecho. Esos 6 años fueron duros porque estuvo un exmandatario que fue muy duro con la prensa y apuntaba a una sola cosa: minar la credibilidad del periodista y del medio de comunicación. Para eso utilizó algunas estrategias, que es una ley de comunicación, minar la credibilidad del periodista, cerrar las fuentes de información y todos los sábados
ponernos como antes en el circo romano, ¿no? Exponernos al público que estos son los periodistas corruptos de una prensa que no le deja gobernar. El periodista y el periodismo siempre, no ahora, siempre ha sido incómodo el poder. Y siempre seguiremos siendo incómodos. No es porque viene un gobierno y nosotros cambiamos frente a cualquier gobierno de cualquier tendencia. El periodista es eso, y el periodismo es eso, incómodo. Para aclarar algo también, Rafael Correa decía que este gremio de Unión de Periodistas era financiado por Estados Unidos. ¿Es eso cierto? Nunca. Eso es lo que siempre él decía en las sabatinas. Sí, siempre decía que nosotros recibíamos financiamiento y todas esas cosas, ¿no? Que nosotros respondíamos a una agenda. A mí me acusó de que el diario El Universo estaba detrás mío financiándome. Créame que si hubiera habido un solo centavo externo, yo lo hubiera salido a decir, porque es precisamente esas cosas las que nosotros condenamos muchas veces de los políticos, cuando hay financiamientos externos del tema de la campaña electoral y cosas así. Bueno, cuando uno se vuelve incómodo ante un gobierno como esto, siempre salen a traducir cosas. Nosotros como periodistas, nuestra bandera que fue en la lucha de mantener primero activa el tema gremial y segundo el tema de unir al periodismo, creo que fue la verdad y más que todo la verdad, sencillez y sobre todo la convicción de que esta profesión es el mejor oficio del mundo. Ahora que me comenta un poco de cómo el poder realmente a veces quiere opacar a los periodistas o que nos quiere quitar la credibilidad, vamos a conversar un poco de cuáles han sido esas anécdotas suyas de cobertura que han marcado su vida profesional. Tal vez algún crimen, algún asesinato, alguna disputa del gobierno, cómo vivió el terremoto, dando un pequeño ejemplo, pero cuénteme anécdotas que usted realmente se acuerda mucho. Bueno, en política todos los días es anecdótico, ¿no? Pero he cubierto todas las caídas de los últimos años de gobiernos, cuando creo que ustedes recién estaban surgiendo, o en el tiempo del gobierno de Bucarán, de Lucio Gutiérrez, una gran diferencia que yo veo entre lo que era un parlamento o el Congreso Nacional antes y ahora la Asamblea Nacional, que muchas veces le tratan de mancillar al anterior parlamento. Bueno, nosotros no somos quienes podemos estar mancillando, sino la opinión pública. Pero había unos discursos que eran discursos. ¿Cómo cuáles? Bueno, puedo decirlo, el discurso de Diego Delgado, que era un socialista en el año 98, o el discurso de Heinz Meller, o de Víctor Hugo Sicuret. Son discursos que venían, o Carlos Julio Rosemena, y yo te digo que habían unos discursos que uno aprendía, y tenías que estar pendiente de lo que decía, porque en medio del discurso había información. Entonces, eso te permitía un poco y te obligaba a estar pendiente. Ahora te leen los discursos, te preparan los discursos y cosas así. Entonces es distinto. Bueno, pero como una anécdota, hubo una vez cuando en el año 1996, si no más recuerdo, octubre, cuando estaba la Asamblea, en este caso Congreso Nacional, en trámite de la primera, bueno, de una de las reformas a la Constitución y que lo iban a hacer mediante constituyente. En una madrugada, a las 3 de la mañana, se pretendía aprobar la ley. Las reformas que te permitían ir hacia una constituyente. El presidente era Heinz Meller. Él tenía una característica. Él convocaba las sesiones a las 7 de la noche y terminaba a las 3, 4 de la mañana. Porque en medio de eso, y ahí sonaba la famosa frase, entre gallos y medianoche, se aprobaban las cosas. Y en ese tiempo se aprobó algo que fue
el surgimiento de la nueva constituyente que se instaló en el 2007 y después la nueva constitución en el 2008 se aprobó. Y en ese octubre tenía que aprobarse ese día y se causó un altercado entre los legisladores, y ahí estaba todavía el legislador Jaime Hurtado, y él, Heinz Meller, señala desde la presidencia que había un arma dentro del pleno, y todo el mundo nos botamos a buscar el arma. Los periodistas no medimos ese riesgo, ese peligro y cosas así. Nos metimos al pleno, todos los periodistas, los asambleístas entraron también en este calor político a buscar el arma. Yo al fotógrafo, que en ese tiempo era Diógenes, le dije: Diógenes, córrete a la presidencia, al estrado, que ahí está el arma, está la foto, que es lo que nos interesa como periodistas. Y en verdad era un show. Encontraron el arma, el policía, el jefe de la escolta, creo que era Pliño, y él le entrega el arma al ex presidente de la Asamblea, en ese tiempo presidente Heinz Meller, y él la muestra. Y la muestra no la rastrillea, solo la muestra y la coge y la alza. Y mi fotógrafo estaba ahí. Y esa es la foto histórica, porque en el momento que él la alza, él toma el flash de la foto del 96. Y todo el escenario de la Asamblea sale atrás y con un arma así, y Meller, titular: la constituyente se aprueba en medio de violencia. Eso me costó al otro día que el ex diputado y presidente me dijera una cosa. Me dijo: Vicente, si usted quiere mi renuncia, solo pídame la renuncia. Entonces, eso me hizo entre todos los periodistas. Dije que yo no podía pedirle la renuncia, porque por una sola cosa, yo no había votado por él. Entonces, hay cosas en que te suceden en el gaje del oficio, donde el periodista tampoco puede ir a ponerse de ti o agredir a tu fuente de información. El periodista pierde mucho cuando se enfrenta de ese tipo de cosas o cuando llega la agresión verbal y física. Eso es muy importante, cuidarlo durante el ejercicio periodístico, y creo que muchos periodistas, ahora hay unos nuevos periodistas que llegan y esas líneas rojas las atraviesan. Las pierden. Y esas no hay que hacerlo. Ahora también he visto mucho en el Twitter que los periodistas ahora se enfrentan a muchas autoridades en el Twitter. La insultan, le etiquetan, y esa es la manera de referirse, y ya no lo hacen cara a cara, o no sé si es del miedo o porque realmente no hacen de esa manera como antes se hacía. Bueno, aquí no hay que... Bueno, hay dos cosas aquí importantes que ver. La una es el periodismo. El periodismo puro, el periodismo puro no entra y no cruza esa línea de ir contra la fuente. Para mí la fuente es muy importante. Yo puedo estar en contra de lo que resuelva la Asamblea, del presidente o de una comisión determinada, contra un presidente o un ministro de Estado. Puedo no compartir sus acciones, sus decisiones e inclusive sus declaraciones, pero yo no puedo tomar partido público sobre eso. Y eso es lo que ocurre, y esa línea hay que respetarla. Eso no significa que tú estás afectando o autoafectándote tu libertad de expresión, pero hay momentos en los que tú los puedes hacer. Pero yo veo que eso mina al periodista. Se hace un harakiri él mismo, se autogolpea el periodista. El periodista es para escribir, relatar hechos, describir, denunciar, investigar. Esa es nuestra misión y ese es nuestro rol, y eso es lo que debemos continuar haciendo en adelante.
Perfecto. Bueno, para finalizar un poquito la entrevista, nosotros antes de que usted venga anunciamos en nuestras redes de Udala Channel, en el Twitter, ¿qué le gustaría a la gente saber de usted? ¿Qué le gustaría preguntarle? Pues para también tener esa conexión con nuestra audiencia, y vamos a ver aquí unas preguntas de qué fue lo que respondieron. Pues la primera es, ¿qué opina del periodismo en redes sociales? Yo creo que esa es la nueva tendencia, no hay que cerrar esa página. Yo creo que eso es muy importante, es lo mediático, lo instantáneo, y hay que apoyarlo, pero vuelvo a insistir, hay que ponerle el condumio que es la precisión, el tema, y coger el tema de los códigos éticos, eso es muy importante. No puedes coger un video que transmite cualquier persona y ponerlo en las redes y decir que eso es periodismo. No, periodismo hay que estar ahí, hay que ser preciso, investigar y contar los hechos como son. La otra dice, ¿qué se necesita para ser periodista hoy en día? Como nuestra audiencia es de estudiantes, ¿nos podría dar también como unos tips ahora nosotros que estamos empezando en este oficio y que ahora es muy diferente a como era antes? Yo siempre les digo a los chicos, primero tienen que enterarse bien de los hechos, estar todos los días escuchando, viendo, informándose en redes sociales, contrastar mucho la información, ir a la fuente. O sea, yo creo que ahí está la misión del periodista, el investigar, el escudriñar, esa es nuestra tarea. Y para poder orientar bien a la ciudadanía. Yo creo que utilizar muy bien las herramientas y no cruzar esa línea roja. Esa línea roja de ponerte contra tu fuente. A tu fuente solo la enfrentas escribiendo, pero con hechos y argumentos. No la enfrentas en redes sociales con insultos. Eso queda para otro espacio, no para el espacio del periodismo. Vicente, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa El Mejor Oficio, donde realmente aprendemos de estas anécdotas de periodistas realmente que están en el oficio a diario y que nos nutren a nosotros como estudiantes para cuando salgamos a nuestro camino pues estemos listos con todas estas experiencias tuyas que nos ha servido. Pues para esto te quiero hacer la entrega de un reconocimiento que nosotros hemos preparado para ti, sobre todo por haber asistido y por haber compartido las experiencias con nosotros. Gracias. Perfecto. Bueno, primero vamos a hacerte la entrega de este reconocimiento que dice, reconocemos al periodista Vicente Ordóñez por contribuir a diario en el ejercicio de esta noble profesión y compartir sus experiencias con los estudiantes universitarios. Muchas gracias. Pues te hago la entrega y también por otra parte tenemos una fotografía tuya. Queremos que nos regales un pequeño mensaje, que nos escribas cuáles son esos consejos que tú nos das a futuro. Y muchísimas gracias, Vicente. No, yo también quiero agradecerles primero por este espacio. Y creo que es muy importante que los estudiantes empecemos desde cuando estamos en proceso de formación. Fui uno de ellos. En el año 88, cuando entré a la Universidad Central, yo entré a tocar la puerta de un medio de comunicación, en este caso era una radio, que todavía existe, es la radio, se llama AM, La Voz del Santuario del Quinche. Entonces, ya me olvidé hasta el nombre, pero bueno, esta radio funcionaba detrás de la Basílica del Voto Nacional. Fui a tocar la puerta porque yo quería ser periodista. Me tocó comprar mi grabadora y tantas cosas, ¿no? Y aportar mi tiempo. Pero desde ahí empecé a formar. Y este tipo de experiencias que están tomando ustedes les van a llevar a una cosa, a ser grandes periodistas, aprender muchos códigos y sobre todo dar lo mejor de ustedes para quienes nosotros trabajamos, las audiencias. Y yo creo que les felicito también a ustedes de parte de quienes hacemos este periodismo y sobre todo creo que la ciudadanía va un poco a darles lo que siempre buscamos, audiencia. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Así es, amigos de Udala Channel, nos despedimos y estaremos con ustedes en una próxima ocasión, en un próximo programa con un nuevo invitado en El Mejor Oficio.